Qué difícil, entrando ya en el tema, entrando en el tema que nos ocupa, qué difícil es adquirir y sostener un compromiso. Es, es complicado, no es algo que uno pueda tomarlo con ligereza. El compromiso, verdadero compromiso, implica muchas cosas, muchos aspectos que nosotros deberíamos considerar antes de meternos en algo. ¿Por qué? Porque muchas veces, o por no decirlo siempre, el adquirir un compromiso de cualquier índole siempre implicará un cambio de vida, siempre implicará una renuncia, siempre implicará un sacrificio, un esfuerzo, una entrega, ¿sí? Aparte de perseverancia, constancia, lucha, saber levantarse tantas y cuantas veces se ha caído, etcétera, etcétera. Por eso digo que es complicado, ¿no? Yo veo como pastor, como padre de familia, las distintas situaciones que pasan en nuestras vidas y que a veces dejamos las cosas a medio hacer. Es una condición, parece que de nosotros los latinoamericanos, el, el no tener esa actitud de vida que nos lleva a saber cumplir un compromiso. De tal manera que los compromisos no son, por ejemplo, para los cobardes, para los flojos, ¿sí? Y para los vagos. Perdón por lo directo de las palabras, pero así. Le repito, los compromisos no es ni para los vagos, ni para los flojos, ni los inconstantes, sino solo para valientes. Permítame, con este breve preámbulo, darle lectura del libro de los Hechos, capítulo 9, versículos del 1 al 6. Hechos, capítulo 9, versículos del 1 al 6. Este es un capítulo muy conocido, muy mentado, por quienes leemos la Biblia, obviamente, de la palabra de Dios. Hago la lectura, por favor, y usted me sigue con atención y con reverencia a la palabra de Dios. Hechos capítulo 9, versículos del 1 al 6. Dice así, tenemos todos, amén. Dice así: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de la luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: Señor, ¿quién eres? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Este capítulo, que habla de la conversión de Saulo y que se repite 2 veces más en el libro de los Hechos, contado por Saulo como un testimonio, habla precisamente de esto, de un compromiso, ¿sí? Él estaba comprometido con una religión, él estaba comprometido con un estilo de vida y sobre todo estaba comprometido con un objetivo en su vida. La aspiración de Saulo era llegar a ser un sumo sacerdote, es decir, una autoridad religiosa reconocida, que tenga un estilo de vida muy cómodo, ¿sí? Y que viva engañado, pues pensando que esa condición religiosa le iba a llevar al cielo. Parte del cumplimiento de su objetivo terrenal, de ser un sumo sacerdote, para ganarse puntos, para ganar simpatía, para ganar votos, ¿sí? Pues él hacía este tipo de cosas, ¿sí? Dicho de otro modo, él respiraba odio, ¿sí? Vamos a tomarlo no al odio como punto de partida, sino más bien a los sentimientos pecaminosos, ¿sí?, que se inspiran en nuestras vidas y que nos conducen a tener una vida contraria a Dios. El odio es uno de esos, ¿no es cierto? Hay un sinnúmero de emociones, pensamientos que albergamos en nuestras vidas y que a la postre nos llevan a vivir contrarios a la voluntad de Dios. ¿Sabe qué es el punto clave de la conversión de Pablo?
el versículo 3 comienza con una palabrita, que en este caso es de 3 letras, y en otros casos es de 4 letras. Dice, más, yendo por el camino, ¿sí? La otra palabrita de 4 letras es, pero, ¿sí? Tanto esta palabrita más, en ese sentido, como la palabra pero, significan que todo lo dicho anteriormente queda totalmente nulo y vale solo lo que viene luego, ¿sí? Es por eso, por ejemplo, que cuando uno le dice al cónyuge, ¿no es cierto? Le dice, yo te amo, yo te quiero, yo quiero que seas feliz, pero mis amigos me lo impiden, o pero mi familia interviene. Quiere decir que toda la declaración de amor, de compromiso, de solidaridad, de apoyo, de entrega, de romanticismo, queda nulo. ¿Por qué? Porque la palabra más, ubicada como está en el versículo 3, o la palabra pero, hace eso, hace un corte y una división entre lo anterior y lo que viene por delante. Eso es una conversión en el caso de la vida de una persona, ¿sí? Dice Pablo, respiraba odio, había pedido cartas a los sumos sacerdotes para meter preso en Damasco a todo aquel que se diga cristiano. En esa época les conocían como los del camino, por eso usted verá ahí que camino está con C mayúscula, ¿sí? No es el caminito, ¿sí? Es el camino que Dios nos vino a marcar, ¿no es cierto? Entonces, él tenía esta intención malévola, ¿sí? De beneficiarse ganando puntos, ganando simpatía, aunque acabe y arrase con la verdad. Y digo, gracias a Dios aparece ahí en el versículo 3 y dice, mas yendo por el camino, ¿qué le pasó a Pablo? Le pasó esto. Cristo se le cruzó en su vida. Le dice Pablo, él le dice, Señor, ¿quién eres? Y el Señor le contesta, dice, yo soy a quien tú persigues. ¿Sí? Tú estás persiguiendo a mis discípulos, me estás persiguiendo a mí. Dicho de otro modo, no te estás metiendo con ellos, a ellos les puedes matar, pero te estás metiendo conmigo, Gil. ¿Sí? Te estás metiendo conmigo. Y vea, este hombre que respiraba odio, este hombre que tenía ese corazón tan duro, este hombre que no le importaba absolutamente nada más que su propio ego y su objetivo terrenal, etcétera, etcétera, le dice cosas que quizás nosotros hemos olvidado. Y digo, le hemos olvidado porque lo que hoy vemos como iglesia, los cristianos, los que acudimos, los que asistimos aquí, no es precisamente lo que Dios está esperando de nosotros. ¿Sabe qué dice Pablo? Cuando le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues, dicho de otro modo, yo soy Jesús que yo me he venido a cruzar en tu camino porque yo te elegí a ti, tú no a mí. Eso dice Juan, ¿cierto? No me elegisteis vosotros a mí, yo os he elegido a ustedes y para que lleven mucho fruto. Es decir, para que sean fructíferos, prósperos, a que les vaya bien, a que experimenten la vida en abundancia. Para eso te escogí. No para que vivas una vida de miseria, pues no para que vivas una vida de pecado, no para que vivas una vida light. ¿Sí? Dice, porque estás caminando en dirección contraria. Me dice, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Dicho de otro modo, para entenderlo de mejor manera, esa era una frase que se ocupaba en esa época. Es más o menos como que si hoy le trasladáramos a esta frase, que es un poco más conocida para nosotros, decir, ¿sabes qué? No pueden pues las palomas ir contra las escopetas. No vas a poder, simplemente no vas a poder. Y él le dice, dos cositas. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Primer aspecto. Y segundo aspecto, Dios le responde, dice, entra a la ciudad y yo te voy a decir lo que tienes que hacer. ¿Sí? Yo tengo un plan para tu vida y te voy a decir. Si nos saltamos al versículo 16, entre las cosas que le dice a través de un siervo, Ananías, le dice así, porque yo le mostraré, refiriéndose a Pablo, cuánto le es, ¿qué dice ahí? Versículo 16 del capítulo 9. Necesario padecer por mi nombre. ¿Sí? Le pasa esto a Pablo, se encuentra con esa luz resplandeciente, oye la voz, le dice quién eres, decide rendirse, porque eso es una rendición. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Quieres saber lo que yo quiero hacer contigo y a través de ti? Perfecto, entra a la ciudad. Te voy a mostrar cuánto te es necesario padecer por causa de mi nombre. Y el versículo 20
¿sí? Dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. ¿Sí? ¿Qué le muestro con esto? Le muestro cómo se adquiere un compromiso, al menos con Dios. ¿Cómo se adquiere un compromiso, al menos con Dios? ¿Por qué es que necesitamos recordar estas lindas historias bíblicas que yo no sé si usted las lee? Yo tengo mis reservas respecto de que la gente de la iglesia lea la Biblia con constancia, con perseverancia, todos los días, de que medite en ella como nos manda la palabra. Yo dudo mucho. ¿Y por qué dudo? Por lo que veo, por los frutos, ¿no es cierto? Este criminal, porque eso era Pablo, ¿sí? Él había pedido cartas para detener a la gente y llevarles presos a Jerusalén, pero antes de esto había consentido con la muerte de Esteban. Las ropas de Esteban cayeron sobre sus pies y con seguridad este tipo se solazaba. Cuando era Saulo, se solazaba diciendo, bien hecho, ¿para qué se mete en contra de nosotros los religiosos? Es decir, este tipo era una bestia. Y todos conocemos la historia ya no del Saulo de Tarso, sino del Pablo, de su cambio, de su transformación, de su conversión, del estilo de vida que tomó Pablo para agradarle a Dios y cumplir su voluntad. ¿Cómo lo hizo? Versículo 16, acabamos de ver, dice, a través del sacrificio, del sufrimiento. Él tuvo la autoridad para poder referirse a sus discípulos, a sus seguidores, a las personas que estaban en su entorno, ¿sí? Él se sometió a los discípulos que ya estaban constituidos en aquel entonces, a la cabeza Jacobo o el Santiago que escribe la palabra de Dios. Él era el líder de los discípulos. Y usted dirá, no, era Pedro. No, no. Si es que usted es católico, entonces sí era Pedro el Papa de esa época, pero no es cierto, eso es mentira. La Biblia no nos dice eso, ¿sí? En el primer concilio, en la primera reunión que tuvieron para dilucidar algún aspecto, quien prevaleció con su criterio y a quien se le hizo caso fue a Jacobo o al hermano del Señor, como también lo llaman en el libro de Gálatas, al Santiago que escribe la carta universal de Santiago. Él se sometió, a ellos, dijo, aquí estoy, yo soy un siervo de Dios, pruébenme, miren mi condición de vida, miren mi testimonio, etcétera, etcétera. Y claro, más adelante él tuvo autoridad, ¿sí? Bastante más adelante, después de dar muchas claras pruebas y evidencias de su conversión, de su compromiso con Dios, él le dice a su discípulo, otro gran hombre de Dios, a Timoteo, lo siguiente. En la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 2, del versículo 1 al versículo 7, dice así. Segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículos del 1 al 7, dice así, con atención y reverencia. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que le tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. No quien quiera puede decir estas palabras. Para poder decir eso, hay que tener un testimonio de vida. Hay que tener todo un currículum de vida. Currículum que a lo mejor no era conocido por los hombres, pero conocido por Dios. De poder decir a otros, oye, esfuérzate, ponle ganas. Y si tienes que sufrir, sufre. Y si es por causa de Cristo, regocíjate que sea por causa de Cristo. Eso lo dice Pedro en su primera carta, capítulo 4, versículos del 12 en adelante. Si sufrís por causa de mi nombre, gozaos. Santiago también dice, cuando estén pasando pruebas de dificultades, gócense. ¿Sí? No son las dificultades fruto de nuestras malas decisiones, de nuestro pecado, no. Son las dificultades por causa de Cristo. Ahora yo me pregunto, Pablo le dice a Timoteo,
con autoridad, con testimonio, con respaldo de vida. Le dice, mijo, porque así le trata, ¿no? Dice, mijo, esfuérzate en la gracia que es en Dios. Aparte de esforzado, le dice, por favor, encarga a las personas fieles. Sí, ya le voy a explicar un poquito más de esto. A los que se conducen como yo me conduzco. Por eso digo, esas palabras no las puede decir quien quiera. Dice, a los que se conducen como yo me conduzco. ¿Sí? Dicho de otro modo, no solo esfuérzate, sino, mijo, sé ejemplo, pues, de lo que vas a decir, de lo que vas a sugerir, de lo que vas a pedir, de lo que vas a orientar, de lo que vas a instruir. Sé tú en ejemplo. Aparte de eso, no solo le dice eso, sino que le dice, ve, mijito, sufre penalidades. ¿Cuándo has visto una vida cambiada sin sufrimiento? ¿Cuándo has visto que la coincidencia le cambia a uno la vida? Nunca. Así que haz el favor, no te barajes del sufrimiento. El sufrimiento es parte del formarnos de Dios. Y termina diciéndole, ¿quieres ver frutos? Trabaja, sé honesto, legítimamente, por la derecha, como tiene que ser. Y permítame que me detenga en estos 4 aspectos que los quiero desglosar. En todas las cartas que nosotros vemos en el Nuevo Testamento, tanto las de Pablo, las de Pedro, las de Juan, en los evangelios mismos nosotros, ¿qué vemos en cuanto a la vida de los seguidores de Cristo? O sea, de usted y de yo, de mí, somos seguidores de Cristo. ¿Cuántos somos seguidores de Cristo? ¿Qué vemos como común denominador en la vida de ellos que tiene que ser la vida nuestra? Vemos esfuerzo. Lo primero que vemos es, esfuérzate. Dicho de otro modo, mis queridos hermanos, si nosotros nos hemos acoplado, y espero que no, y si así ha sido, espero que Dios nos redarguya hoy y para siempre. Si nosotros queremos ser hijos de Dios, queremos ser parte de su pueblo y queremos ser útiles en sus manos, si queremos considerarnos miembros, no solo de una congregación, sino miembros del pueblo de Dios, tenemos que ser esforzados, pues. Mire, lastimosamente este COVID con sus cepas y sus cosas no nos permite reunirnos con la frecuencia que quisiéramos y que necesitamos reunirnos, ¿sí? Es decir, entre semana no puedo todavía hacer reuniones, ¿sí? ¿Cuál es el plan que tengo? Pues el plan que tengo es que nos manejemos como iglesia con células, ¿sí? Es decir, que hayan células en todo el Valle de los Chillos, con 4 o 5 personas, unas células, con 10 otras, no importa, ¿sí? Pero para yo poder contar con esas células, ¿sí? Yo necesito encargar el Evangelio a personas fieles, es decir, que lean la Biblia o que hayan leído la Biblia todos los días, que tengan interés por escudriñar las Escrituras, ¿sí? Que tengan un gran testimonio en todo lugar donde se desempeñan, como miembros de familia, en la universidad, en el trabajo, en el vecindario, que nadie tenga nada que decirse, ve, está invitando a darnos unas charlas bíblicas, pero si este es un sinvergüenza, si este es un así, o si esta es una chismosa, si anda metida en el Facebook. No, dice, encarga las cosas a personas fieles, ¿sí? Yo digo, quiero hacer, necesito hacer. Dios me dijo a inicios de la pandemia, Santiago, si te das cuenta la necesidad de que la iglesia no solo se reúna los domingos, sino que mantenga una célula, un grupo cercano, que es mucho más fácil manejarlo. Eso me dijo Dios y eso lo tengo claro, ¿sí? Encontraré 50 personas que tengan esa condición de ser esforzados. De que digan, vea, pastor, cuente conmigo, ¿sí? Yo me voy a hacer cargo de una célula el día que usted se pueda hacer cargo. No le voy a fijar yo, ¿no es cierto? El día que se pueda hacer cargo. Dice, y yo puedo el lunes. Otro dice, yo puedo el martes, miércoles, jueves, el día que pueda. Otro dice, yo de lunes a viernes no puedo, pero yo puedo el sábado, ¿sí? Estaremos dispuestos a sacrificar, a esforzarnos para tener el privilegio de servirle a Dios compartiendo en una célula. 4. Porque hay que ser esforzados. Porque hoy nosotros vivimos una vida light, una vida, y a mí me espanta. A mí
personalmente me espanta. ¿Por qué? Porque me contagia. Y me espanta porque digo, ¿qué va a pasar con la iglesia mañana? Usted a lo mejor no lo piensa eso porque usted, el que está ahí de ese lado, pero yo que estoy de este lado de acá, a mí me preocupa no encontrar gente esforzada, gente que dice, cuente conmigo, pastor, para la alabanza, para la escuela dominical, para colaborar con los adolescentes, con los universitarios, con las distintas cosas que hay que hacer, porque hay un montón de cosas por hacer, con los matrimonios, que en febrero, si Dios permite, podamos superar en parte esta situación de la pandemia y podamos reunirnos para tratar de sostener los hogares, ¿no es cierto? De enfocarnos, de enrumbarnos los hogares como tenemos que hacer, de dejarnos de broncas, de confrontaciones y de tantas cosas. Y quiero hacer eso. ¿Será que hay gente que dice, pastor, cuente conmigo? De tal manera que si coincide mi día de compromiso, de trabajo, de esfuerzo, con un compromiso social de esos eventuales que hay una vez en el año, y soy capaz de decir, aunque sea un compromiso social de una vez en el año, le dejo de lado porque tengo un compromiso con Cristo. ¿O será que cuando nos toca la célula, pero hay partido de eliminatorias, suspendo la cédula para ver el partido? ¿Qué importancia tiene Cristo en mi vida entonces? Y discúlpeme, pero yo soy de esa escuela. Yo fui formado en esta escuela. En esta escuela de que te estoy pidiendo que hagas esto, no haces esto, fallas la primera, te fuiste. Y he perseverado. Y Dios de su misericordia me ha ayudado. Si algún rato ha fallado, ha sido, vea, cuando mismo las circunstancias me obligaron a que no cumpla un compromiso. Con mi pastor no había vuelva luego, no sé cómo será hoy, no sé cómo él esté dando hoy, porque con la vejez nos vamos volviendo demasiadamente permisibles. Pero yo fui formado así. Y yo he conversado con una que otra persona, o la misma quizás, de ese tipo de formación, de compromiso con Dios. Mi compromiso es este y nadie me mueve. Pero ahora ahora no somos esforzados. Ahora nos comprometemos en colaborar en la iglesia, pero solo el primer culto. ¿Por qué? Porque después ya me canso, ya tengo que irme. ¿Sí? Pero vea, no tenemos gente para el segundo culto. No, yo prefiero porque así ya quedo libre el día domingo. Pregúntenles a los cristianos de esa época si el día domingo tenían libertad para otra cosa que no sea la obra de Dios. Ellos pasaban clavados todo el primer día de la semana, como dice la palabra de Dios, ¿sí? Ayudando, colaborando, dando de comer a las viudas, sosteniendo a los necesitados y compartiendo y predicando la palabra, jugándose el físico. Ahora no. Si quieren el primer culto, vea, no hay nadie para el primero. Vengo un poco más temprano. No, es que yo soy pésimo para despertarme temprano. ¿Sí? ¿Sirven esas personas para la obra de Dios? No sirven, pues. Vea, tiene que compartir con los adolescentes. Pero para compartir con los adolescentes no se trata de preparar un tema de vez en cuando. Se trata de tener una vida de integridad para que tenga autoridad cuando les habla a los adolescentes. Se encarga de conocer la palabra bien para que cuando hay una pregunta pueda explayarse en la respuesta. Pero ahora vea, todo es fácil, todo es simple. Y el rato que aparece un poco de dificultad, pego la carrera, ahí queda. Hago un compromiso para tal día en la obra de Dios. Sí, de pronto, no voy a poder ir. Eso no es compromiso, eso no es ser esforzado, discúlpeme. Por eso digo, vea, si tengo que comenzar con 2 células, sí, comienzo con 2 células, pero encargo a gente comprometida. ¿Por qué? Porque hay que ser esforzados y no hay esfuerzo el día de hoy. No hay, o sea, hay que ser honestos, no hay esfuerzo. O sea, dar lo mejor de mí para Dios y su obra, no lo hay. Para eso está el pastor, ¿no? A él le pagan por eso. Él que se esfuerce. Al fin y al cabo es el único que cobra. Imagínense que hay una congregación nuestra, o sea, del Centro de Adoración Cristiana, sí, que los hermanitos de la alabanza cobraban para tocar. Cuando yo me enteré de esto, me indigné y le dije al compañero pastor, sí, una patada y afuera. ¿Por qué? Porque se malinterpretó. Mucho tiempo atrás, de buena voluntad del pastor de aquel entonces, había comprometido darle una ayudita a alguien por su condición, por su situación, por su condición temporal hasta que las cosas mejoren.
Se enteraron, ¿sí? Gente joven se enteró que le daba ayuda. Entonces a mí también. Comenzaron a cobrar. Perdóneme, yo hago el culto silbando, pero no dejo uno de esos sinvergüenzas en el púlpito. Pero así es. Entonces, si se da cuenta en lo que ha caído la iglesia, cero esfuerzo, cero ejemplo, cero ejemplo. Por eso es que hay mucha gente que no se compromete. ¿Por qué? Porque su vida no le da respaldo, porque su vida no es una autoridad para hablar lo que tendría que hablar. Como un joven universitario, como un joven de 20, 25, 30 años, le puede predicar a un adolescente de 12, de 13, si cada vez que se reúne con los amigos se manda las bielas? ¿Cómo? ¿Ah? O si no tiene una relación sana sentimental con su novia, o se anda besando por aquí o por acá, o tiene un vocabulario indebido. ¿Cómo le pongo para que le instruya al adolescente? No hay cómo. Entonces, ¿qué hago? ¿Me quedo sin colaboradores? Prefiero. Sé ejemplo. Eso le decía a él, a los que se conducen como yo me conduzco, y como tú te conduces, mijo, así tiene que ser. A ellos encargarles la labor. Tercera cosa que les dice, ¿sí? Algo que a él le fue dicho también en Hechos capítulo 9, que ya leímos en el versículo 16. Te voy a indicar lo que tienes que padecer por causa de mi nombre. Él estaba padeciendo por causa de su nombre, ¿sí? Entonces ahora le dice, mijo, sufre penalidades. Dicho de otro modo, ser cristiano asimismo es. El ser cristiano no es buscar la aceptación de todos, ¿sí? Me muero, qué lindo este cristiano. Con los que hablan porquerías, se ríe, ¿sí? Con los que beben, nunca se emborracha, pero se pega un traguito, ¿sí? Con los que son morbosos, pornográficos, lascívicos, concupiscentes, lujuriosos, ¿sí? Ahí está, compartiendo. Es bien alhaja. Perdóneme, esa basura no es cristiano. Es una basura, no es cristiano. Y es basura, ¿sabe por qué? No solo porque pertenece a la escoria del mundo, sino porque le está haciendo quedar mal a Dios. Porque Dios es santo y los que le seguimos tenemos que ser santos en toda nuestra manera de vivir. ¿A qué rato se nos olvidó? ¿A qué rato se nos olvidó? Pero así es ahora, por eso le digo, es una vida light. ¿De qué sirve que vengamos a la iglesia si nuestras vidas son igualitas o peores que las del resto? Solo con un membrete que diga soy cristiano. Perdóneme, perdóneme. Cuando la Biblia habla de sufrimiento por causa de Cristo. Vea, que me digan todo lo que tengan que decirme. Ese tipo es un radical, es un temático, es loco, es lo que sea. Y si me dicen por causa de Cristo, por mantener mi testimonio incólume, sí, por vivir como Dios manda, correcto, pues. Pero ahora no. Vea, yo le voy a contar algo, ¿sí? Que algunos de las personas que han pasado por este púlpito, que esto es un lugar santo, aquí no es que se sube quien quiera. Y si alguien se ha estado subiendo sin temor y temblor, ¿sí? O cambia o se baja, ¿sí? Yo les pido, por ejemplo, a los chicos de la alabanza, y de hecho me voy a reunir con ellos ya en estos días, que siempre vengan bien presentaditos. Y parte de esa presentación es, en el caso de los varoncitos, cortaditos del pelo. Y cuando yo ya veo que está un poquito así, les sugiero, ¿no? Les digo, está de cortarse el pelito. Yo también fui joven. A mí también me gustaba el pelo largo. Nunca lo tuve porque mi papá no me permitió. Alguna vez un poquito así, y obviamente ya le veía la cara, prefería que me queden los pelos así. Pero evitar esa situación. Yo sé las respuestas de los jóvenes. ¿Y qué tiene que ver el pelo con la santidad? Nada. No es que tampoco tengo el pelo largo porque soy nazareo. Mentira. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver el pelo con mi testimonio? Nada. ¿Sabes qué tiene que ver que el pastor de la iglesia te diga córtate el pelo? Tiene que ver con obediencia. Punto. Con obediencia. ¿Y en qué parte de la Biblia dice? Sí dice 1 de Corintios capítulo 11, pero no importa, lo digo yo. No puedes obedecer. ¿No eres capaz de eso? No, es que si me hacen cortar el pelo entonces no quiero nada. No, yo tampoco quiero nada. Porque si no eres capaz de renunciar a una cosita, a sufrir la penalidad terrible de cortarte el pelo, ¿quién dice que el día de mañana estás dispuesto a sacrificarte por causa de Cristo? Usted sabe que Cristo viene por su iglesia.
Y usted sabe que está muy cerca la venida de Cristo. ¿Sí? ¿Y qué estamos haciendo en nuestra vida para asegurar estar un día en su presencia y por la eternidad? Si cuando el pastor me dice, córtate el pelo, ¿qué tiene que ver? No, ahí queda, ahí queda, ahí queda. Y si tenemos que cantar con pista, cantamos con pista. Y si tiene que cantar solo el tenor, que cante solo él, ya, ¿cuál es el problema? Punto. Que hay que colaborar en la escuela dominical. ¿Cuántas personas se sacrifican? Y les voy a hacer acuerdo a los que se comprometieron con eso. Primero que hay que llegar temprano, porque desde temprano ya tienen que estar ahí para recibir a los niños, porque ahí mismo ya tienen su culto completo con alabanza. Luego que es sacrificado, claro, ¿por qué? Porque tienen que estar ahí un culto y aquí otro. Eso es esfuerzo. Eso es sacrificio. No es que hay gente que está ahí todo el domingo, ¿sí? Gran colaborador, y aquí no recibe nada. ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, y eso que estoy hablando de sufrir penalidades, pero vean, lo que le voy a decir, a mí no me parece ninguna penalidad. ¿Cuántos de ustedes saben de lo que yo prediqué el día jueves? Porque pasan horas mirando la televisión, cosas que no edifican, que no ayudan, que a veces hasta perturban y contaminan nuestra mente, y no se dignan en dedicarse 45 minutos en un día a la semana, sea el jueves mismo que sale en la mañana, el viernes, el sábado, para escuchar lo que prediqué el día jueves, que hablé de la disciplina y de cómo adquirirla. Porque la gente prefiere ver televisión y pasar metido en las redes sociales horas y no soportarle al pastor de ver el día jueves para ver qué me está diciendo Dios a través del pastor. Sufre penalidades. Por causa de Cristo vale la pena. No trates de vivir una vida light. Vea, el cristiano, yo oía hoy que terminé mi discipulado de Primera de Pedro, ¿sí? Decía el autor del devocional, perdón, no discipulado, del devocional, ¿sí? Decía, el cristiano que no ha sufrido por causa de Cristo no es cristiano. Revise bien su vida. Claro, otra cosa es ver a las personas, ¿no? Ahí, no. Y el pastor sufrirá. Yo tengo 30 años de cristiano, 25 de pastor. Y por la infinita misericordia de mi Señor, todavía sigo parado aquí. Sufre penalidades. A veces el pastor se equivoca y te sale diciendo alguna cosa. Sí, no quiero saber más del pastor. Estoy pensando en irme de la congregación. Vaya, que aquí queden los valientes. Vaya. Porque vea, discúlpeme, pero ahora nadie sufre penalidades. Me disgustó porque el Isaac entró y no saludó conmigo. Sí. ¿Qué tendrá el Isaac contra mí? Ya no quiero saber nada. Dios me está llamando a otra congregación. Y la gente toma el nombre de Dios y dice, Dios me está mostrando que mi tiempo en esta congregación llegó a su fin. Si el Dios con D minúscula le está mostrando esto, obedézcale. Obedézcale al Dios con D minúscula. Al Dios con D mayúscula le dice, vea, este mismo Pablo tuvo una bronca con Pedro, bronca, ¿sí? Porque dice que tuvo una confrontación no pequeña. Y ni Pedro ni Pablo abandonaron el Evangelio. Siguieron siendo parte del mismo grupo de discípulos. Después de la bronca. Y a veces uno, ¿por qué dame las pajas? Pienso en irme. ¿Sí? El pastor no está en el espíritu. Terrible, mis queridos hermanos. Y por último, no es solo esfuérzate, sé ejemplo, sufre penalidades, sino que vivimos una época de la vida fácil. La vida fácil. Queremos todo sin esfuerzo, sin sacrificio, sin penalidades, sin testimonio de vida. ¿Sí? A la vuelta de la esquina ya queremos ser copastores. Qué chévere, ¿no? Lo que hay ahora es un poco de vivos, cobardes, ¿no? Vea, a lo largo de mi vida pastoral, para darle el último punto, a lo largo de mi vida pastoral, yo he oído de todo. Pastor, vamos, cuente conmigo, a donde usted me mande, lo que usted diga, que no sé qué. Medio uno les encarga algo con un grado mínimo de dificultad. No siento que es de Dios, me voy.
Cómodos no necesitamos. Necesitamos gente sacrificada, esforzada. ¿Quieren ser parte de la alabanza? Vamos a abrir las puertas a músicos y cantores. Que más que músicos y cantores sean adoradores, esforzados, sacrificados, que aguanten el carácter del pastor, que estas prédicas les impulsen antes que les expulsen, ¿sí? Necesitamos gente para escuela dominical, esforzada, que nos toca a veces en la sala cuna y toca estar marcado un guagua y eso me duele el brazo, sacrificio, esfuerzo. Necesitamos para universitarios y profesionales, gente de testimonio, que viviendo en este mundo, rodeados de una porquería, sean luz y salen en el mundo. Eso necesitamos en la iglesia. Último punto. ¿Quieres lograr algo en tu vida? Trabaja. Trabaja. Uno no puede querer, ¿sí? Como el labrador, que nos dice la palabra, que si quieres ver el fruto, primero trabaja, esfuérzate. Si algún rato quieres ser líder de algo, no sé si espiritual, pero líder de algo, aprende a sujetarte, obedece, aguante el mal genio de tu jefe, para que el día de mañana puedas ser jefe y tú no seas mal genio. Pero sujétate, trabaja, esfuérzate. Y si no, claro, uno quizás se muere el pastor para yo heredar la iglesia cuando ya esté pagada, eso más. Qué linda cosa, ¿no? Qué facilidad. Ya le digo, aquí han pasado un montón de valientes declarados, pero frente a las circunstancias, cobardes. El rato que se les dijo, haga tal cosa, vaya a tal lugar, tiene que hacer de este modo. Sí. Pastor, no puedo, porque salí a comer con mi familia el sábado y ya me hice tarde. Si ese sábado tenías que estar temprano en la iglesia, no tenías que comer. Eso es lo que tenías que hacer. ¿Es exagerado, pastor? A lo mejor sí. Pero la iglesia de Cristo es santa, pura y sin mancha. ¿O no es? O la iglesia de Cristo es como Él quiere, o no es. Así de simple. Le repito el versículo 7 de 2 de Timoteo capítulo 2. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Si usted está dispuesto a colaborar en la obra, no este año, el tiempo que Dios le diga, ¿sí? Se apunta conmigo. Me dice, pastor, cuente conmigo para esto, cuente conmigo para esto otro. Con las personas que estén dispuestas a colaborar, yo tengo que verificar algunas cosas, ¿sí? Nos hemos de reunir, hemos de hablar y arrancamos en el trabajo. Y si no tengo las personas adecuadas o el número de personas que requiero para tal o cual cosa, voy a hacer lo que yo pueda. Si comencé haciendo todo, Dios me ha dado la salud de la vida, lo haré nuevamente. Yo le decía al Iván, sí, ve Iván, nuestro grupo de alabanza es de los mejores, siempre ha sido. Pero no comenzamos con músicos y con cantantes. ¿Sí? Yo sabía poner en el teclado, antes había, no sé si tenga, pero en los antiguitos había uno. Se aplastaba un botón, se metía un disquete. No sé si se acuerdan de los disquetes. Eso que se ponía en la computadora, ahí estaban las pistas. Se metía el disquete, se aplastaba un botón y enseguida venía. Yo mismo cantaba, yo mismo predicaba. Así comencé. No comencé así. Así lindo, ¿no? Comencé por el principio. Por eso sé de lo que estoy hablando. Mis queridos hermanos, cuento con corazones dispuestos, con corazones valientes, con corazones entregados para Cristo y su obra. Que Dios bendiga poderosamente sus vidas en Cristo Jesús. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y consolación de su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros, y el pueblo de Dios, que es el pueblo más feliz sobre la faz de la tierra, dice: Amén. Te recordamos nuestras actividades. Seguimos en oración todos los días a partir de las 9 de la noche. El jueves 13 de enero nuestro pastor nos compartirá un mensaje de reflexión. Madres Unidas para Orar todos los sábados a las 7 de la mañana. Tu donación es importante para sostener la obra de Dios. Puedes realizar tus aportes en la cuenta de la Iglesia Evangélica Centro de Adoración Cristiana o acercarte a las oficinas de la iglesia. Gracias por acompañarnos.